Hola a todos, mis queridos amigos del Internet. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro rincón de historias y misterios desvelados. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha generado debate y suspiros, y que muchos de ustedes me han pedido que analicemos a fondo. Hablamos de nada más y nada menos que de la verdad detrás de lo que se vivió con Can y Greta Ferro. ¿Fue un error? ¿Hubo algo más? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, a repasar los acontecimientos y a intentar entender qué pasó realmente. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Imaginen la escena, dos figuras públicas con carreras ascendentes, con un carisma que cautiva a multitudes. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones con su talento y su imponente presencia, y Greta Ferro, una joven promesa con una luz propia, empezando a brillar en el mundo del espectáculo. Cuando sus caminos se cruzaron, era inevitable que la atención mediática se enfocara en ellos. Las redes sociales ardían, los paparazzi buscaban cada instante y los rumores volaban como mariposas en un jardín. Al principio todo parecía una historia más de Hollywood, o mejor dicho, de los medios del entretenimiento global. Dos personas que se conocen, se atraen, y empiezan una relación. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad detrás de las cámaras rara vez es tan simple como la pintan. Recordemos un poco la línea de tiempo, ¿verdad? Las primeras apariciones juntos, las sonrisas cómplices, las publicaciones en redes sociales que parecían confirmar una conexión especial. El público, siempre ávido de historias románticas, se entregó por completo. Se creaba una narrativa, una ilusión de cuento de hadas moderno. Can, con su fama internacional, era una figura que ya despertaba pasiones. Greta, con su elegancia y su creciente popularidad, complementaba esa imagen. Se les veía bien juntos, se hablaba de química, y la prensa se encargaba de avivar la llama con cada posible detalle. Era la tormenta perfecta de interés mediático. Pero y aquí es donde entra la intriga, poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, las cosas empezaron a cambiar. Los destellos de felicidad compartida en público se volvieron más escasos. Las apariciones juntos se hicieron más espaciadas, y las respuestas de ambos sobre su relación se volvieron más cautelosas, más ambiguas. Era como si la luz que los unía comenzara a atenuarse, dejando un rastro de preguntas en el aire. ¿Qué estaba pasando realmente detrás de esas sonrisas ensayadas o de esas miradas esquivas? Para entender la complejidad de esta situación, debemos considerar varios factores. Por un lado, la presión mediática. Cuando dos figuras tan expuestas públicamente inician una relación, se convierten en el centro de atención. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizado, interpretado y, a menudo, distorsionado. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante para cualquier pareja, pero para una que está en sus primeras etapas, o que quizás no tiene una base tan sólida como se creía, puede ser devastadora. La necesidad de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans, puede generar una carga emocional inmensa. Por otro lado, están las propias trayectorias profesionales. Can Yaman, como mencioné, ya era un fenómeno global. Su carrera estaba en un punto álgido con proyectos ambiciosos en puerta. Greta Ferro, si bien talentosa, estaba en un momento de consolidación, buscando su propio espacio y reconocimiento. Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes países, las giras promocionales, todo esto puede crear distancias, tanto físicas como emocionales. Un amor joven, por muy fuerte que sea, requiere tiempo, dedicación y comprensión para sobrevivir a las exigencias de carreras tan demandantes. Y luego está el aspecto más personal e íntimo de la situación. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Fue simplemente una cuestión de incompatibilidad? ¿Hubo malentendidos? O quizás, como sugieren algunos, fue una relación que nació bajo el foco equivocado, alimentada más por el interés mediático que por una conexión profunda. Aquí es donde la línea entre la realidad y la percepción se difumina peligrosamente. Se habló de que la relación con Greta Ferro pudo haber sido, en cierto modo, una distracción, o quizás un intento de establecerse en el ojo público de una manera diferente después de otras relaciones que también generaron revuelo. Las teorías son muchas y cada una tiene su propia dosis de verdad o de especulación. Algunos argumentan que Can, acostumbrado a ser el centro de atención,
pudo haber buscado una pareja que compartiera ese mismo nivel de exposición, o que pudiera manejar la presión de estar a su lado. Otros sugieren que Greta, al estar comenzando su carrera, pudo haber visto en esta relación una oportunidad para ganar visibilidad, aunque esto es algo que solo ella podría confirmar o desmentir. Lo que es innegable es que la ruptura, cuando finalmente se hizo pública, fue tan comentada como el inicio de su relación. Las despedidas silenciosas, los mensajes crípticos en redes sociales, la ausencia de declaraciones conjuntas. Todo alimentó la especulación. ¿Fue un error de Khan? ¿Un error de Greta? ¿O fue un error de ambos, un fallo en la ecuación que parecía tan prometedora? Pensemos en la idea del error. ¿Qué define un error en una relación? ¿Es no poder hacerla funcionar? ¿Es quizás haberla iniciado sin la convicción necesaria? ¿O es simplemente darse cuenta a posteriori de que no era lo que se esperaba? Cuando las expectativas son muy altas, tanto por parte del público como de los propios involucrados, cualquier desvío del camino perfecto puede sentirse como un fracaso, como un error. Quizás la clave para entender esta historia no está en buscar un culpable, sino en comprender la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un terreno minado de apariencias, de expectativas y de presiones. Una relación que florece en ese entorno tiene que ser excepcionalmente fuerte, resiliente y, sobre todo, auténtica. Y a veces la autenticidad es difícil de encontrar o de mantener cuando el mundo entero te está observando. Una posible interpretación es que la relación entre Khan y Greta fue un aprendizaje. Un capítulo más en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Quizás aprendieron sobre sí mismos, sobre lo que buscan en una pareja, sobre cómo manejar la fama y la exposición. En este sentido, aunque la relación no haya perdurado, no necesariamente se puede catalogar como un error. Podría ser vista más bien como una experiencia que, a pesar de su desenlace, aportó algo a sus vidas. Además, es importante recordar que la información que llega a nosotros, los espectadores, es filtrada. Lo que vemos en los medios, lo que leemos en las redes sociales, es solo una pequeña fracción de la realidad. Las motivaciones, los sentimientos, las conversaciones privadas, todo eso permanece oculto. Por lo tanto, juzgar o etiquetar una relación como un error basándonos únicamente en la información pública es, en muchos casos, una simplificación excesiva. Quizás la verdad de Khan sobre Greta Ferro, o la percepción de que fue un error, reside en la brecha entre la narrativa pública que se construyó y la realidad privada de la relación. Si la historia se vendió como algo más sólido de lo que realmente era, o si las presiones externas hicieron insostenible lo que podría haber sido una conexión genuina, entonces el desenlace se vuelve casi inevitable. Pensemos en las citas famosas que dicen que el amor todo lo puede. Pero, ¿qué pasa cuando a ese amor se le suman cámaras, flashes, titulares y la constante presión de ser perfectos? A veces, incluso el amor más sincero puede verse abrumado. La clave está en la madurez emocional, en la comunicación, en la capacidad de proteger el espacio íntimo de la pareja de las miradas indiscretas. Otra perspectiva a considerar es la evolución de las personas. Tanto Khan como Greta son jóvenes y están en un momento de profundo crecimiento. Sus prioridades, sus aspiraciones, sus visiones del futuro pueden haber cambiado. Lo que una vez fue compatible puede dejar de serlo con el tiempo. Y eso no es un error, es simplemente el curso natural de la vida. En retrospectiva, y sin tener acceso a los detalles íntimos de su relación, lo que podemos observar es que las conexiones que se forman en el ojo público a menudo enfrentan desafíos únicos. La autenticidad se pone a prueba, la presión puede ser abrumadora y la línea entre lo personal y lo profesional se vuelve borrosa. Entonces, ¿fue un error? Si por error entendemos una decisión equivocada que llevó a un resultado indeseado, entonces sí, desde esa perspectiva, podría considerarse así. Si la relación no aportó la felicidad o la estabilidad esperada, y terminó de forma dolorosa o decepcionante, entonces el concepto de error encaja. Sin embargo, si lo vemos como una experiencia de vida, como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, entonces quizás la palabra error se queda corta. Lo importante es recordar que detrás de cada figura pública hay seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias historias. Y aunque nos encante especular y analizar sus vidas, siempre es bueno mantener un poco de respeto por su privacidad y por la complejidad de sus experiencias. Al final, la verdad de Khan sobre Greta Ferro, y si fue un error o no, es algo que solo ellos dos conocen realmente.
Nosotros solo podemos observar, interpretar y quizás aprender de las dinámicas que se despliegan ante nuestros ojos. Pero lo que sí queda claro es que el mundo del espectáculo es un escenario complejo donde las relaciones tienen que ser tan fuertes como los guiones que interpretan. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente fugacidad de la relación entre Can Yaman y Greta Ferro. Hemos considerado la presión mediática, las exigencias profesionales y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Hemos debatido si fue un error, o si debe verse más bien como una experiencia de aprendizaje. Lo cierto es que estas historias, aunque a veces terminan, nos dejan mucho para pensar y reflexionar sobre el amor, la fama y la vida misma. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y desentrañar juntos estas historias que tanto nos intrigan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que fue un error? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las historias del mundo del entretenimiento, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao.